Bienvenidos a esta conferencia inaugural del Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, que con el título «Elementos para la práctica enfermera relacionado con las complicaciones en la canulación y supervivencia del acceso vascular». Como todos sabemos, por nuestra práctica diaria, la canalización del acceso vascular es la primera y principal dificultad a la que nos presentamos los profesionales de enfermería en las unidades de diálisis. A ser un sentir general en nuestra práctica, se ha creído conveniente abordar este problema en una conferencia magistral y para ello nada mejor que contar con la presencia de doña María Teresa Parisotto, que como todos conocemos tiene una amplia trayectoria y experiencia profesional, avalada por múltiples publicaciones, una de las más conocidas, Punción y cuidados del acceso vascular, guía de buenas prácticas de enfermería para el manejo de la fístula arteriovenosa. Tiene un amplio currículo, pero destacamos 10 años de supervisora de enfermería en una unidad de diálisis en Milán, 9 años de especialista en dirección marketing de diálisis peritoneal, 5 años de directora de diálisis peritoneal en Europa, Medio Oriente y África para la compañía Fresenius, directora de cuidados de enfermería y actualmente es consejera jefa de enfermería para Fresenius. Tiene una gran experiencia en cuidados en accesos y canalización vascular, en higiene y en control de infecciones, seguridad y procesos de diálisis. Entre sus múltiples publicaciones, es coautora de un manual de diálisis, así como de accesos vasculares y varias guías para las mejores prácticas de enfermería. No es solo una teórica en el conocimiento del acceso vascular de diálisis, sino que además posee una amplia experiencia clínica en unidades de diálisis. Le doy la bienvenida, además de agradecerle el esfuerzo realizado desplazándose a Burgos para darnos la oportunidad de estar aquí con todos nosotros y poder disfrutar de su sabiduría. No me cabe duda que con sus aportaciones van a contribuir a mejorar nuestros conocimientos en cuanto a canalización de fístulas, minimizar las complicaciones y mejorar, por tanto, la calidad de vida de nuestros pacientes. Sin más dilación, cedo la palabra a María Teresa Parisotto. Bienvenida y gracias. Muchas gracias. Es un honor y un placer para mí estar aquí, pero también un reto, porque hacer una ponencia tan importante para mí, que no soy española, será un poquito difícil, pero lo intento. Habría podido prepararme el discurso escrito y leerlo, pero no me gusta leer, porque leyendo no puedo transmitir lo que tengo en mi alma, en mi corazón, y la importancia que quiero transmitir del cuidado del acceso vascular. Por lo tanto, os pido disculpa si destrozaré un poquito vuestro idioma, pero creo que lo importante es entendernos, porque estoy convencida que el cuidado del acceso vascular es la parte más importante del trabajo de enfermería. Los ingleses hablan de lifeline, ¿no? Que traducido literalmente significa la línea de la vida, y es verdaderamente la línea de la vida, la fístula, porque sin esto el paciente no puede sobrevivir. Entonces nuestra tarea es muy importante. Y si vamos a ver algunos datos sobre la sobrevivencia del paciente en este caso, no del acceso vascular, hablamos de datos de un registro de Australia y Nueva Zelanda, se ve como el paciente con la fístula sobrevive mejor que un paciente con el catéter, por obvias razones. Y además los datos de DOPS nos indican en 5 países de Europa, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, como una de las causas mayores de hospitalización son
acceso vasculares, problemas de acceso vasculares. Y aquí hay otro trabajo publicado que demuestra que una de las causas o de los problemas más frecuentes de la punción son las trombosis, la hemorragia, la infección y el aneurisma. ¿Qué significa todo esto? Que preservar el acceso vascular de los pacientes es una responsabilidad de enfermería, porque el médico o el cirujano prepara el acceso vascular, el médico cuida para las complicaciones, pero quien cada día toca, trabaja con acceso vascular son las enfermeras. Si vamos a ver las fases de la gestión del acceso vascular, hay la creación, que la hace el cirujano, la evaluación y la preparación del acceso vascular antes de la diálisis, la punción, la monitorización durante el tratamiento, la desconexión y la hemostasia, que también es un punto muy importante para preservar el acceso vascular. Para conocer mejor cómo las enfermeras de los centros de diálisis de Fresenius hacían este trabajo, Fresenius Medical Care decidió hacer una encuesta en todos los países de Europa donde habíamos centros. El objetivo del estudio era muy simple, era una fotografía, reflejar la práctica actual de la punción del acceso vascular. El diseño era simple, una encuesta transversal, observacional y multicéntrica. Los centros de Fresenius Medical Care de Europa, Oriente Medio y África, y la participación voluntaria, y la documentación era una documentación anónima del acceso vascular y su punción una vez por paciente, era el cuestionario paciente, que se hizo en una fecha acordada, que era abril del 2009. Criterio de inclusión, paciente tratado con hemodiálisis y hemodiafiltración, hemodiálisis en bipunción, acceso vascular utilizado fístula nativa o prótesis, entonces se excluían los pacientes con punción con una aguja solo, unipunción y catéter. Y los países aquí hay Inglaterra, Irlanda, España, Portugal, Italia, Eslovenia, Polonia, Rumanía, Turquía y sur del África. Entonces una fotografía completa, de la Europa, de la situación en Europa. Y vamos a ver los resultados. ¿Qué tipo de acceso vascular se utiliza? Se ve que en la mayoría de los casos se utiliza la fístula. Es solo el Portugal que tiene el 20% de injerto. En Europa, en la mayor parte de los países de Europa, el injerto se utiliza muy poco. La ubicación de la fístula en el brazo, en el 98,7%, en la mayoría en el brazo izquierdo, y la distribución entre distal y proximal era más o menos 50-50. La técnica de punción, esta fue una de las primeras cosas que nos decepcionó mucho, porque puedes ver aquí que en el 61% de los casos la punción era en zona o área. Punción a escalera en el 31% de los casos, ojal 6.1%, y después faltaban algunos datos. Aguja y procedimiento de punción, porque también estas son cosas importantes que pueden afectar el resultado de la supervivencia del acceso vascular. El tipo de aguja era con punta aguda en la mayoría de los casos, aunque habían 6,1% de pacientes con punción a ojal, evidentemente utilizaban la aguja aguda. La aguja arterial con BKI, sí, en el 65% de los casos. ¿Cuál aguja se punzaba primera? En el 64,6% de los casos la arterial, pero había una parte importante, el 35,1%, que ponía antes la aguja venosa. Y España era uno de estos países, juntos con Portugal, Polonia y Turquía. El por qué se hacía esto lo hemos discutido después y algunos de estos procedimientos cambiaron. La dirección del bisel hacia arriba en el 72,3% de los casos, rotación de la aguja inmediatamente después de la punción. Esta es una práctica que se hacía en pasado. Cuando yo empecé a trabajar en diálisis
ya que no había la aguja con el Beccai, era común insertar la aguja con el bisel hacia arriba y después rotarlo. Pero claro, esto es un procedimiento que después hemos aprendido que daña el acceso vascular y no se tiene que hacer. De toda manera, el 43,2% este procedimiento se hacía. La dirección de la aguja arterial, ya que hemos escuchado antes, en el 63% de los casos era anterógrada, significa en dirección del flujo, y el grosor de la aguja, la mayoría era el 15, 61,5, el 16 en 33,3, había un 2,4% que utilizaba la aguja del 14 y algunos que utilizaban el 17. También era importante preguntar la experiencia de las enfermeras en diálisis. El 66% tenían más de 5 años de experiencia, el 19% entre 2 y 5 años, que significa que el 85% de la enfermera tenían más de 2 años de experiencia en diálisis. Un resumen de la primera parte. Hemos visto que el mantenimiento del acceso vascular y la punción son cuestiones importantes en la atención de la hemodiálisis. Existen ciertas diferencias en la práctica de punción entre distintos países, pero yo digo no solo entre distintos países, sino en el mismo país en diferentes centros y en el mismo centro en diferentes enfermeras, porque hoy hay protocolos, pero en pasado esto no existía, entonces la experiencia personal era la que mandaba de una manera. Y la observación de esta encuesta ofrece una base amplia para seguir investigando la relación entre la prácticas de abordaje de los accesos vasculares y la evolución de los pacientes. Los datos eran muchos datos, y por esto, con estos datos, pudimos hacer 3 tipos diferentes de evaluación. La primera fue las variables que pueden influir en la probabilidad de alcanzar una dosis adecuada de diálisis, a un KTV igual o superior a 1.2. La segunda, las prácticas de enfermería que pueden afectar el desarrollo de complicaciones agudas de la punción, punciones múltiples, infiltración, hematoma, hemorragia, y la técnica de punción frente a la supervivencia del acceso vascular, y aquí observamos 7.058 pacientes durante 3 años. Vamos a ver la primera. Hay cosas que conocíamos ya. Por ejemplo, si tú utilizas una aguja del 15 o del 14, te permite tener un flujo de sangre más alto, y con un flujo de sangre más alto tiene más probabilidad de alcanzar un KTV igual o superior a 1.2. Quiero enfocar mi atención en 2 cosas que son importantes. Uno es la dirección de la aguja arterial. Otra vez estamos allí. Porque hemos comparado la dirección anterógrada versus la retrógrada. Y con la dirección retrógrada hay un 27% más de probabilidad de llegar a un KTV de igual o superior a 1.2 y es estadísticamente significativo. ¿Por qué esto? ¿Puede influir la dirección de la aguja en la adecuación? Sí, puede. La hipótesis es que si tú pones la aguja arterial retrógrada y la aguja venosa siempre es anterógrada, hay más distancia entre la punta de las agujas, por lo tanto puedes tener menos recirculación. Teniendo menos recirculación, hay una adecuación mejor. Pero esto se refiere solo a la adecuación, no a la supervivencia. Veremos en algunas diapositivas más tarde que hay un efecto diferente en la supervivencia. La otra cosa importante es el tiempo de tratamiento. Hemos analizado la influencia per minuto del tiempo de tratamiento. Todos sabemos que el tiempo de tratamiento es muy importante,
pero a lo mejor no sabemos cuánto lo es. Aquí vamos a ver que por cada minuto de tratamiento, más o menos, se puede dar al paciente 3,6% más probabilidades de tener una diálisis adecuada o 3,6% menos. Pensamos a todas las veces que desconectamos al paciente 10 minutos antes, porque lo pide, porque quiere irse, y nosotros ¿qué hacemos? Sí, ok, 10 minutos no es nada. 10 minutos menos de tratamiento de diálisis significa el 36% menos posibilidades de llegar a un KTV igual o superior a 1.2. Entonces el tiempo es muy importante, mucho más importante del flujo del dializado, por ejemplo, mucho más importante de la dimensión del filtro. El tiempo es fundamental junto al flujo de la sangre. La otra cosa que hemos hecho es este modelo de regresión logística para evaluar la práctica de enfermería asociadas a las complicaciones agudas. También aquí no quiero hablar de todo porque necesitaría demasiado tiempo. Quiero enfocar la atención en 3 puntos fundamentales. Uno es la técnica de punción. Hemos tomado como referencia la rope ladder, la escalera, la punción a escalera, y la hemos comparada con el buttonhole, con el ojal y la área. Y si vamos a ver aquí la odds ratio, that means el riesgo, disminuye si utilizamos buttonhole en área comparado con rope ladder. No quiero confundir a nadie, porque parece que yo aquí diga que es mejor la punción a área que la punción rope ladder. No, no es este el caso. Nos referimos simplemente a las complicaciones agudas. ¿Por qué rope ladder tienes más riesgo del área o del buttonhole? Porque para buscar el punto de punción en el rope ladder es un poquito más complicado que en el área. Y por esto puedes tener más punciones múltiples. Entonces, en la formación, en el producirse de complicaciones agudas, la rope ladder es un poquito más complicada respecto al buttonhole en el área. Pero esto, otra vez, es como la historia de la aguja retrógrada y anterógrada, no se refiere a la supervivencia del acceso vascular, sino simplemente al producirse de complicaciones agudas, que a lo largo podrían influir en la supervivencia, pero nosotros esto no lo hemos encontrado en nuestro estudio. La otra cosa importante es la rotación de la aguja arterial. Como lo dice antes, era una práctica muy común en el pasado, que espero que ahora no se haga, porque la rotación de la aguja arterial aumenta del 52% el riesgo que se produzcan complicaciones agudas, 52%, y es estadísticamente significativo. Porque lo que pasa cuando nosotros rotamos la aguja, no lo sabemos. Seguro dañamos la íntima, este es el mínimo, pero a lo mejor vamos a tocar la pared del vaso, producimos infiltraciones, no lo sabemos. Entonces es de verdad una práctica que tenemos que abandonar si todavía la hacemos. Otra cosa importante es el needle fixation o la técnica de sujeción, esto es difícil para mí, de las agujas. Hemos tomado como referencia el butterfly, o la mariposa. Y vamos a ver que si utilizamos el chevron, corbata, disminuye el riesgo, pero no es estadísticamente significativo. U-shape también disminuye el riesgo, pero tampoco es estadísticamente significativo. Lo que sí es estadísticamente significativo es el ADER. Y en una segunda investigación hemos descubierto que el ADER era la V. La fijación de la aguja con una V. Y esto disminuye bastante del 44% el riesgo y es estadísticamente significativo.
¿Por qué esto puede pasar? Porque uno piensa, ok, poner el esparadrapo en la aguja no es una cosa tan importante. Sí lo es, porque para hacer esto se manipula la aguja. Y depende de cómo y cuánto manipula la aguja, que otra vez puede producir infiltraciones. E infiltraciones a la larga pueden afectar también la supervivencia del acceso vascular. Entonces, también en pequeños datos o procedimientos como esto tenemos que poner la atención. Y la tercera análisis que hicimos, la más importante, es la técnica de punción versus la supervivencia del acceso vascular. De los 10.807 pacientes que analizamos, incluido en la encuesta original, disponíamos de datos de supervivencia del acceso vascular de 7.058 pacientes, que significa el 65% de Portugal, Reino Unido, Italia, Turquía, Rumanía, Eslovenia, Polonia y España. El criterio principal de valoración del análisis fue el tiempo transcurrido hasta que se produjera la primera intervención quirúrgica que diera lugar a la creación de un nuevo acceso vascular, y la fecha de la encuesta sirvió como momento basal. El periodo de observación fue de 3 años, desde abril 2009 hasta marzo 2012, y para ajustar las diferencias individuales de los pacientes se extrajo informaciones de edad y sexo del paciente, índice de masa corporal, prevalencia de diabetes, uso de inhibidores de la H, antiagregantes, ácido salicílico y anticoagulantes. Y aquí la descriptiva de la encuesta, la edad media era de 63,5, 38,5% eran mujeres, 27,1% diabéticos, 90,6 tenía una fístula nativa, 9,4 un injerto, 51,2 la ubicación del acceso era distal, falta una L al final, 51,1 de los pacientes recibieron antiagregantes y 2,8 anticoagulantes. El calibre de la aguja, la mayoría era el 15 con 63,7, 16, 32,2, 14, 2,7 y el 17, 1,4. Y la técnica de punción, aquí tenemos resultados aún peores, era del 65,8% área, Roplader 28,2% y Buttonhole 6%. La dirección de la punción arterial anterógrada en el 57,3% y la combinación predominante de dirección de la punción arterial y del bisel, anterógrada con bisel hacia arriba 43,1%. El flujo arterial medio era entre 350 y 400 mililitros por minuto. Y ahora vamos a ver los resultados, ¿no? El modelo de Cox con criterio principal de valoración, la supervivencia del acceso vascular. También aquí hay muchos datos que ya conocíamos, que el acceso vascular supervive mejor en el hombre que en la mujer. Hablo de fístula e injerto, no de catéter, lo sabíamos, que claro, si el paciente tiene un diabetes, tiene más problema, heart failure, problema de corazón también, que la fístula, la locación de la fístula a la izquierda sobrevive mejor que la fístula a la derecha, porque la mayoría de la gente utiliza todavía la derecha, porque están cambiando mucho las cosas, y una fístula distal sobrevive mejor que una fístula proximal. Ahora vamos a ver algunos datos uno a uno. La dimensión o el calibre de la aguja. Hemos tomado como referencia el 15. Y si utilizas una aguja del 14, hay un aumento de riesgo del 25%, que pero no es estadísticamente significativo. Entonces se puede decir que es un trend, ¿no? Pero no es estadísticamente significativo. Una aguja del 16 también, y no entendemos por qué, aumenta el riesgo del 21% y esta es estadísticamente significativa. Y también la aguja del 17 aumenta el riesgo, pero también en este caso no hay significatividad estadísticas.
¿Por qué con el 16 aumenta el riesgo? No lo sabemos. Podemos hipotizar, pero es una hipótesis, no es una valoración científica, que probablemente estos pacientes que utilizaban el 16 o algunas de las fístulas de los pacientes que utilizaban el 16 ya tenían problemas y por esto el acceso vascular terminó antes, pero es puramente una hipótesis. El flujo de la sangre hemos tomado como diferencia entre 300 y 350 y en este caso no hay aumento de riesgo porque con 350 a 400 no aumenta el riesgo, disminuye, pero no es estadísticamente significativo. Superior a 400 tampoco aumenta el riesgo, pero tampoco es significativo. También aquí tuvimos una respuesta rara porque con un flujo de sangre inferior al 300 mililitros por minuto hay un incremento de riesgo del 18% significativo. Puede ser la misma cosa de la aguja del 16 o 17, que la fístula ya tenía problemas. Necesitaríamos otros datos para valorarlo mejor. La compresión del brazo de la fístula al momento de la punción hemos tomado como referencia patient assistance, significa el paciente que presiona su propio brazo. Y si utilizamos el torniquete, hay un aumento de riesgo del 30%, estadísticamente significativo. Y esto se puede explicar porque si miráis cómo tal vez el torniquete se utiliza, se pone demasiado estrecho, se tira demasiado. Y no solo, se deja allí mientras se funciona la arteria y la vena, que significa mínimo 1 minuto, sino más de 1 minuto. Significa que por 1 minuto o más no hay flujo en la fístula. Y esto a la larga, claro que puede influenciar la supervivencia, porque se pueden producir turbulencias, se pueden producir coágulos, se pueden producir tantas cosas. La cannulation technique, la técnica de punción, hemos tomado como referencia l'area porque es la más utilizada, desafortunadamente. Y vamos a ver, con el buttonhole, con el ojal, hay una disminución de riesgo del 22% estadísticamente significativo, o al límite, porque 0,05 es de verdad el límite de la significancia. Rope ladder, escalera, hay una disminución de riesgo del 11%, al límite de la significatividad también en este caso. La dirección de la aguja arterial y del bisel, porque esto es el punto fundamental. Nosotros intentamos ver si había una diferencia entre aguja arterial anterógrada o retrógrada y no había. Y lo hemos mirado en 7.000 pacientes, no había diferencia. Pero sí vimos la diferencia asociando la dirección del bisel junto a la aguja, a la dirección de la aguja arterial. Y vamos a ver aquí hemos tomado como referencia la antegrade, o la anterógrada con bisel hacia arriba. Y si se utiliza la anterógrada con bisel hacia abajo, hay una disminución muy pequeña de riesgo, que pero no es estadísticamente significativa. Pero sí, si se utiliza el retrograde, la retrógrada, con el bisel hacia abajo, hay un aumento de riesgo del 18% estadísticamente significativo. Nosotros aconsejamos el anterógrada con el bisel hacia abajo y después os enseñaré por qué, porque hay una razón por esto. Los datos que nos sorprendió más fueron los datos de la presión venosa. ¿Por qué? Yo creo que si pregunto a la mayoría de vosotros aquí cuál es el límite de presión venosa aceptable, yo creo que la mayoría de vosotros me contestará alrededor de 200. Yo también pensaba así. Y después,
después de este estudio he cambiado un poquito mi opinión. Hemos tomado como referencia una presión venosa entre 100 y 150. Y ya teniendo una presión venosa entre 150 y 200, hay un aumento de riesgo del 40%, estadísticamente significativo. No hablamos entre 200 y 300, 87% aumenta el riesgo, estadísticamente significativo. Más de 300 sí, también aumenta del doble el riesgo. Pero también aquí tuvimos un dato raro. Una presión venosa inferior, abajo de 100 milímetros de mercurio, hay un aumento de riesgo del 50%, estadísticamente significativo, y no sabemos por qué, a menos que no sea, como los datos que vimos antes, una aguja pequeña con un flujo bajo, claro, te produce también una presión venosa baja, y a lo mejor estos accesos vasculares ya tenían problemas, pero es una hipótesis, no podemos decirlo porque no hemos analizado los datos para poder afirmar si es verdaderamente así. Resumen número 1. El estudio demostró que la técnica de punción por zona, a pesar de ser la más utilizada, es peor que la técnica de escalera y de ojal. Y con respecto al efecto de la aguja y la dirección del bisel, la aguja arterial anterógrada con bisel hacia arriba o hacia abajo se asoció significativamente con una mejor supervivencia del acceso vascular respecto a la posición retrógrada con bisel hacia abajo. Y los datos técnicos, hubo un incremento de riesgo de fracaso del injerto contra la fístula proximal versus distal, el brazo derecho contra el brazo izquierdo y la presencia de una presión venosa superior a 150 milímetros de mercurio. Y los resultados en relación a la presión venosa son dignos de consideración, porque una presión venosa de 200 o 250 era considerada aceptable por la comunidad científica, y los resultados de este estudio ponen estos valores en discusión. De toda manera, se necesitan más investigaciones para poder clarificar el tema por completo. Lo que puedo decir es que después de estos datos, nosotros, porque soy muy orgullosa de decir que todo esto lo hicieron las enfermeras, no los médicos, las enfermeras. Esta encuesta la hicieron las enfermeras. Y también las enfermeras desarrollaron un módulo informático para recoger los datos de la punción en cada tratamiento de diálisis. Entonces, hoy en día tenemos mucho más datos de lo que teníamos en el 2009. Yo extraje datos la semana pasada de 40.000 pacientes. Enseñaré algunos de estos datos el miércoles en la mesa redonda donde hablaremos del acceso vascular. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer aún más valoraciones de lo que hicimos con esto. Pero esto para demostrar que también en vuestros centros podéis hacer valoraciones del acceso vascular. Tendréis menos pacientes, ¿ok? Significa que el periodo de observación tiene que ser más largo. Pero esto os ayuda a comprender, a entender si se está haciendo la punción correctamente o no. Os ayudarán a desarrollar programas de entrenamiento si veis que hay algunos problemas. Si no se mide, no se puede manejar. Esto dicen los libros de marketing, ¿no? O de las personas de business. Un poquito más informaciones y estas son técnicas más que clínica, que pero no pueden ayudar a mejorar nuestra técnica de punción. Esto parece muy complicado, en realidad es una diapositiva muy simple. Aquí la Bionic, ¿no? una empresa que produce agujas, hizo algunas pruebas para ver qué pasa con la aguja venosa cuando la sangre vuelve en la parte venosa de la fístula. Utilizando una aguja del 17 con un QB de 250 mililitros al minuto,
La sangre vuelve a la fístula a una velocidad de 6,28 metros por segundo. Muy rápida. Con un QB de 350, 8,79. Si utilizamos la aguja del 15, la velocidad de retorno de la sangre en la fístula, en la parte venosa, es de 4,14 a 250 de QB. A 350 de QB es 5,80. ¿Qué significa esto? Que el calibre de la aguja tenemos que escogerlo no solo en base a la configuración anatómica de la fístula, sino también al flujo de sangre que queremos utilizar. Porque si utilizamos una aguja pequeña, sube la presión venosa. Y la presión venosa, si sube la presión venosa, significa que la sangre vuelve a la parte venosa de la fístula en manera muy rápida, produciendo problemas a la íntima del vaso. Para dar un ejemplo muy simple, imagináis que estáis irrigando el jardín, ¿no? Este es el tubo de donde sale el agua. Si no hay ninguna presión, ¿qué pasa? El agua sale y se va inmediatamente abajo. Si ponéis presión en el tubo, el agua se va a 5 metros de distancia, porque poniendo presión aumenta la velocidad. Aumentando la velocidad, claro, el agua en el caso del jardín se va distante, pero en el caso de la fístula se producen turbulencias y problemas, que tú también hablaste de turbulencias, al interno del acceso vascular. Y a la larga, esto puede producir daño. Y esto puede explicar por qué, por ejemplo, nosotros encontramos que la presión venosa produce o puede afectar la supervivencia del acceso vascular, no la presión arterial. Porque claro, nosotros medimos también la presión arterial, pero no había efecto de la presión arterial en la supervivencia del acceso vascular. De la venosa sí. Esto es un estudio que se hizo computacional utilizando un computer, un ordenador, para ver cómo el ángulo, vamos, de la aguja al interno de la fístula puede también producir un flujo normal, bueno, laminar, como dices tú, o un flujo con muchas turbulencias. Si tengo la aguja a un 10 grados, como ves, el flujo es bueno, no hay turbulencias. Con un ángulo de 30 grados, mira cuántas turbulencias hay aquí. Y las turbulencias afectan el acceso vascular. Otra cosa importante es la posición de la aguja durante el tratamiento. Si yo hago una inserción profunda, que casi la punta de la aguja se aproxima a la pared inferior del acceso vascular, mira cuántas turbulencias se crean, porque claro, la sangre llega aquí, tiene que hacer esto porque no tiene la posibilidad de ser lineal. Con una inserción media tenemos también algunas turbulencias, pero menos, y con una inserción superficial sería lo mejor, pero claro, aquí el riesgo es que la aguja salga del acceso vascular. Entonces, como siempre, tenemos que escoger la posición mediana, la que crea menos daño, que es probablemente esta. Esta diapositiva me gusta muchísimo y ¿sabéis por qué? Porque en febrero-marzo del 1974, entonces hablamos de 43 años, sí, 43 años, el doctor Hudson y Shapiro hicieron una presentación en la cual decían que la punción anterógrada podría proteger la fístula. ¿Por qué? Porque si hace la punción retrógrada, hay un aumento de riesgo de formación de hematomas extraluminales a causa del rellenado retrógrado. ¿Por qué? Porque poniendo la aguja a segunda de cómo se hace el corte en el vaso, hay esta parte que en inglés se llama flap, en español no lo sé, lembo en italiano, en español, en inglés flap,
lingüeta, no lo sé en español, con el flujo intraluminal que va en esta dirección, tiende a mantener abierta el flap. Entonces hay sangre que puede salir del vaso y crear hematoma extraluminal. Mientras con una punción anterógrada, el flap que se crea es en esta dirección, entonces el flujo intraluminal lo mantiene cerrado, así que no hay riesgo de formación de hematoma extraluminal. Pero ellos no hablaron de bisel, hablaron solo de antegrade y retrograde. Nosotros, otra vez, Bionic, hicieron algunas evaluaciones in vitro de cómo se produce el corte y ves aquí que se utiliza la aguja arterial en dirección anterógrada. Este es el flap que se crea. El flujo intraluminal va en esta dirección. Imagináis que esta es tridimensional. La imagen es bidimensional, pero en realidad es tridimensional. Significa que el flujo que va en esta dirección tiende a abrir el flap, entonces hay sangre que puede ir al exterior del vaso. Mientras, utilizando el bisel hacia abajo, esto es el flap que se crea, ¿no? El corte, prácticamente el lembo de vaso, el corte, con el flujo que va en esta dirección, lo cierra, lo mantiene pegado a la aguja, entonces no hay riesgo que salga sangre. Con la posición retrógrada es exactamente lo opuesto. ¿Por qué? El corte se forma en esta dirección, aquí esta es la piel, este es el vaso, se forma en esta dirección. Con la aguja, el flujo intraluminal que va en esta dirección lo mantiene pegado a la aguja. Lo abre, mientras lo mantiene pegado a la aguja, mientras con la dirección bisel hacia abajo, el flujo que va en esta dirección a la larga lo abre. Ahora os enseño una animación, así es más fácil comprender lo que entiendo decir. Nosotros aconsejamos, si se utiliza la aguja arterial anterógrada, bisel hacia abajo, aguja arterial retrógrada, bisel hacia arriba. Y ahora hay una animación, ¿no? Con la dirección del bisel hacia arriba y mira lo que puede pasar a la larga del tratamiento. Se puede abrir y como decía antes, algunos glóbulos rojos se van fuera del vaso y pueden crear hematomas extraluminales. Mientras si utilizamos el bisel hacia abajo, el flujo intraluminal mantiene el flap pegado a la aguja, entonces no hay riesgo de hematomas extraluminales. Otra cosa bastante importante es el flujo de la sangre. Yo sé que en España se utiliza flujo de sangre muy alto. Esto es un estudio que hizo el doctor Pedro Ponce de Portugal y él descubrió que si se utiliza un flujo de sangre superior a 390 mililitros por minuto o el riesgo mayor es de verdad un flujo hemático superior a 414 mililitros por minuto, aumenta el riesgo de fracaso del exceso vascular. Encontró también problemas, como lo encontramos nosotros, con un flujo hemático inferior a 312 mililitros por minuto. Y claro, esto podría ser la misma explicación que le dimos nosotros, que a lo mejor estos accesos vasculares ya tenían problemas. Uno podría decir, ok, pero ¿cómo era el QA de la fístula? El QA de la fístula era muy bueno porque en la mayoría de los casos era entre 1000 y 1200. Entonces no se puede decir que es el QA verdaderamente el problema. Probablemente es el flujo de la sangre, sobre todo con lo que puede pasar con la presión venosa. María Teresa. Sí,
La última son aunque yo había puesto, falta todavía. La técnica de punción que aconsejamos a escalera como opción preferente solo cuando está un área limitada por los puntos de punción para potenciar al paciente en autopunción, elegir ojal, la inserción de la aguja arterial en la dirección arterógrada y con el bisel hacia abajo. En el caso que la aguja arterial se ponga en dirección retrógrada, bisel hacia arriba, evitar la rotación de la aguja de calibre del 15, fijación apropiada de la aguja, flujo de sangre entre 350 y 450, presión venosa alrededor de 150, hemostasia correcta, educación de los pacientes en el cuidado del acceso vascular y educación del personal clínico sobre la gestión del acceso vascular. Gracias. Muchas gracias.